Hola, soy Paulo Rodrigo Romo de Vivar Martínez. Estoy realizando un video para la Cátedra Libre de Estudios Trans y platicarles un poco sobre mi trayectoria como paleontólogo e investigador. Soy mexicano, soy un hombre trans y soy doctor en ciencias con orientación en paleontología. Mi trayectoria, más allá de haber comenzado como un niño dinosaurio que actualmente presenta una relación de amor y odio con ellos, comenzó cuando entré a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar biología, ya que no existe la carrera de paleontología como tal, y hay dos grandes caminos, uno es geología, otro es biología, y como acá geología era una ingeniería, me incliné por la biología sin saber qué coños estaba haciendo. Al final de la carrera ingresé al Instituto de Geología para realizar mi tesis bajo la tutoría de la doctora Marisol Montellano y realicé una investigación sobre pequeños vertebrados del Cretácico, que sería el último periodo del Mesozoico, o sea, poco antes de que se extinguieran los dinosaurios. Tenemos Triásico, que sería el origen, para que se ubiquen, el Jurásico y el Cretácico. Entonces mis bichitos eran del norte de México, del Cretácico. Ahí identifiqué ellos, tenía lagartos, tenía anfibios, incluso tenía unos pequeños dinosaurios, principalmente, y mi trabajo fue comparar ese material después de describirlo y sacar diversas conclusiones biogeográficas, ¿no? Esto fue expuesto en diversos congresos y se publicó un pequeño artículo sobre la presencia de un anfibio que era la primera vez que se reportaba que estaba en México. Como yo quería ser paleontólogo y no veía por dónde, terminé migrando para Brasil, donde ingresé a la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, bajo la tutoría de la doctora Marina Bento Suárez, y además de realizar ahí mi maestría, realicé mi doctorado y fue ahí donde se fue perfilando mejor lo que actualmente estudio. En total, entre maestría y doctorado, he publicado 4 artículos y está uno en revisión como primer autor. Y lo que comencé a trabajar, a diferencia de la licenciatura, fue ya el grupo de Lipidosauromorpha, que son, por un lado, Lepidosauria, que sería Squamata, que son serpientes, lagartijitas y anfibaenas, y por otro lado, Rhincophalia, que actualmente solo existe el tuátara, ¿no? Estos son Lepidosauria y todos los grupos que estarían relacionados con ellos sería también Lepidosauromorpha. Entonces me he enfocado a ver un poco el origen de este grupo, es decir, el origen de las lagartijas, un poco por decirlo así con palabras más fáciles, ¿no? Y también un poco de los Rhincophalia, que es este grupo que existe actualmente en Nueva Zelanda, representado únicamente por el Phenodon o, como se conoce comúnmente, el tuátara. Dentro de mis artículos describí una nueva especie de Rhincophalia, de estos como tuátaras, ¿no? Que se llama Lancerosphenodon ferigoloi, y también revisé la variación ontogenética que había en el grupo de Clevosaurus brasilensis, que ya era una especie conocida para Brasil, así también como revisar a más detalle otras variaciones morfológicas de este grupo que ya se conoce, y también revisar un pequeño, que algunos podríamos decir que es un lagarto, ¿no? Yo creo que sí podría ser un lagarto, pero como son pedazos muy pequeños y con pocas características que nos dicen, ah, sí, es un lagarto 100% seguro, pues básicamente hice una revisión, levanté el máximo de caracteres que pude y lo comparé, y es uno de los resultados más interesantes porque nos ayuda a tener pistas sobre el origen de los lagartos, ¿no? O de los que serían los abuelitos de los lagartos y de los Rhincophalia, ¿no? ¿Quiénes estarían por ahí? Y actualmente, ahora que terminé mi doctorado,
estoy próximo a mudarme a Argentina porque obtuve una beca por parte del CONICET para realizar una estancia postdoctoral en el Museo de Historia Natural de Argentina en Buenos Aires.